Muy buenas noches, soy el doctor Jesús Mendoza Pérez, Fellow de Endourología del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy les voy a hablar acerca de conocer la disposición del área de trabajo y herramientas disponibles de la sala de endourología del tracto urinario inferior. El resectoscopio, este es un instrumento delgado con forma de tubo que se usa para extraer tejido transuretalmente del interior del cuerpo. Un resectoscopio tiene una luz y una lente para observar. También tiene una herramienta que utiliza corriente eléctrica para cortar, remover o destruir tejido y controlar el sangrado. Este instrumento se introduce por la uretra hasta la vejiga o la próstata. Este sirve para resecar tejido prostático o resecar tumores pequeños y no infiltrantes vesicales. Las partes de un resectoscopio. Este es el resectoscopio biselado, recubierto de baquelita, un elemento de trabajo, las asas de resección, óptica de 30 grados, camisa interna, camisa externa, el obturador y se utiliza un evacuador de fragmentos llamado bomba de Ehrlich o granada. Los tipos de energía. El tipo de energía más usada convencionalmente para la resección transuretral es la energía monopolar. Fue la técnica más usada durante más de medio siglo. La resección monopolar produce en la actualidad resultados satisfactorios en términos funcionales y de baja tasa de complicaciones. Sin embargo, en una era con alta demanda de calidad, el objetivo es reducir todavía más las complicaciones de la resección, minimizando el periodo de sonda y permitiendo una alta precoz. La corriente bipolar produce una lesión térmica limitada y puntual, minimizando las posibilidades de lesión del tejido adyacente. En la resección monopolar se emplea un electrocautorio con corriente monopolar, donde los parámetros más usados son 100 watts de corte y 80 para la coagulación. Hay algunos cirujanos que utilizan 120 watts de corte y 80 para coagular, otros utilizan 130 watts de corte y 90 para coagular. La solución empleada durante la resección es glicina al 1.5%. En la resección bipolar se emplea un electrocautorio con corriente bipolar, donde los parámetros más usados son a 130 watts el corte y 160 la coagulación, o 200 watts de corte y 120 watts la coagulación con resectoscopio. La solución más empleada es salina al 0.9%. Aquí podemos ver las partes del resectoscopio. Podemos ver la lente, el elemento de trabajo, la camisa interna, la camisa externa, el asa. Ujú. Podemos ver la bomba de Ehrlich. Ujú. Podemos ver que las asas monopolares solamente tienen un color, que es el amarillo, y las asas bipolares tienen dos colores, tanto el amarillo como el azul. Protocolo de resección transuretral. Todos los pacientes son sometidos a una evaluación preoperatoria de rutina. En todos se administra antibiótico profiláctico previo al procedimiento quirúrgico. Se ocupa bloqueo peridural y sedación superficial en todos los casos. Se utiliza una posición de litotomía. La técnica de resección transuretral de la próstata. La resección se inicia en la porción proximal del lóbulo medio a las 6 horas y debe de realizarse en cortes largos en dirección al verum montanum, controlando siempre el punto final de cada corte para evitar lesionar el esfínter externo. Los lóbulos laterales voluminosos deben resecarse a las 9 y a las 3
o a las 5 y a las 7, extendiendo el canal hasta el tejido fibroso periférico, permitiendo así la caída de los lóbulos y la coagulación de las ramas arteriales que penetran la próstata a este nivel. La resección del ápex se realiza con cortes cortos y controlados muy próximos entre sí. De esta manera, el tejido apical remanente queda libre y se identifica fácilmente. El tejido alrededor del verum debe ser resecado con mucha precaución. La adecuada incisión en los casos de incisión del cuello vesical se reconoce por la visualización de las fibras de la cápsula prostática o incluso por la protrusión de la grasa prostática. Al final de la intervención se emplea un catéter de 3 vías, por lo general de 20 French, que permita la irrigación continua. El inflado del balón debe ser entre 20 y 40 milímetros y la colocación del balón en la vejiga. Al final de la resección también debemos realizar de forma sistemática una tracción suave sobre la sonda vesical, fijando esta a la pierna del paciente a través de una venda. Esta maniobra, que recibe el nombre de tracción de Salvaris, ha demostrado ser efectiva en la contención de la hemorragia posoperatoria. Aquí podemos observar una sala de endourología. El proceso de la muestra. Todos los fragmentos son fijados en formol y luego bañados en parafina para ser procesados de manera convencional para una microscopía de luz. Posteriormente, se obtienen los bloques de parafina del tejido restante y se realizan nuevos cortes a 3 milímetros de espesor y se procesan según la técnica de Mason. El uretótomo es un instrumento endourológico que se emplea para hacer alguna incisión, sección o corte en la uretra. La operación de Sachs o uretrotomía interna endoscópica está indicada en casos de estenosis uretral primaria o recidivante de corta longitud. Aunque la literatura es incierta sobre la máxima longitud en que está indicada la uretrotomía interna, la estenosis de más de 2 centímetros tiene un mal pronóstico y la recidiva es normal. Aunque existen diversas modificaciones de las técnicas como el uso del electrodo de Collins de corte caliente o el uso de láser, la uretrotomía interna convencional se realiza mediante cuchillete de corte frío, de que existen diversos tipos según la casa comercial. Las partes de un uretrótomo son el elemento de trabajo, la camisa, la óptica, el cuchillete de Collins. Aquí podemos observar el elemento de trabajo, la camisa externa, el cuchillete de Collins y la óptica. El protocolo de uretrotomía interna endoscópica. Todos los pacientes son sometidos a una evaluación preoperatoria de rutina. En todos se administra antibiótico profiláctico previo al procedimiento quirúrgico. Se ocupa bloqueo peridural y sedación superficial en todos los casos. Se emplea la posición de litotomía. La técnica de uretrotomía básicamente consiste en un pequeño bisturí que permanece escondido cuando el mecanismo del receptor está inactivo. Al activar el gatillo, el cuchillete se lanza hacia adelante, protruyendo en el extremo de la vaina, permitiendo el corte. Este debe realizarse a las 12 horas, penetrando hasta el tejido sano. Al principio, se recomienda empezar con cortes de recorrido corto y no demasiado profundos,
con el objeto de evitar laceraciones innecesarias del tejido areolar del cuerpo esponjoso. La mayoría de los autores opinan que el corte debe progresar hasta el tejido de aspecto vital y sangrante. En caso de estenosis de calibre ancho, en que sea posible visualizar la luz uretral proximal a la estenosis, no es necesario el guiarse mediante un catéter uretral o guía, pero cuando se trate de estenosis de estrecho calibre, debe siempre colocarse un catéter uretral o guía a través de la luz uretral y realizar un corte guiado sobre el catéter o guía. Muchas gracias por su atención, espero les haya agradado la charla.